Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El aborto en las Américas, sus leyes y regulaciones, cuál es el criterio legal de su legislación y también cómo impacta el aborto en la mujer, en las familias que lo han enfrentado. Hoy en Foro desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Recientemente aquí en Estados Unidos se filtró a la prensa un proyecto de fallo de la Corte Suprema de Justicia que eliminaría el derecho al aborto establecido hace casi 50 años en lo que se conoce como el caso Roe versus Wade. De momento, el aborto sigue siendo un derecho constitucional y se espera que el Supremo emita su criterio a final o a principios de junio. Pero, ¿cómo nació la legislación que regula este tema y por qué resulta tan polémico en este momento? Veamos. En Estados Unidos, el aborto es un derecho constitucional que quedó establecido en el año 1973 tras el reconocido caso Roe versus Wade. Esto de seguro es algo que ha escuchado mucho recientemente, pero ¿en qué consiste este antecedente judicial y cómo impactó los derechos reproductivos de la mujer? Bueno, primero debes saber que el proceso legal del que luego fuera el caso Roe versus Wade inició en 1969, luego de que una mujer de nombre Norma McCurdy, de 25 años, quien era soltera y estaba embarazada de su tercer hijo, desafió las prohibitivas leyes de aquel entonces en el estado de Texas. Usando el seudónimo Jane Roe, Norma se enfrentó al fiscal del distrito del condado de Dallas, Henry Wade, exigiendo libertad para decidir sobre su cuerpo. Norma perdió el caso, tuvo a su hija, pero apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos y en 1973 los magistrados dictaminaron que los gobiernos carecían de poder para prohibir el aborto. Ahora, ¿cómo impactó este fallo los derechos reproductivos de la mujer? Bueno, les otorgó el derecho absoluto de decidir sobre si practicarse o no un aborto. Eso sí, siempre y cuando fuera dentro de los primeros 3 meses del embarazo. Luego de ese periodo, la ley impone regulaciones hasta los 6 meses de gestación, siempre y cuando los médicos certifiquen que es un aborto necesario para salvar la vida o la salud de la madre. ¿Y qué sucede ahora que esta ley vuelve a cobrar fuerza y ha resultado ser tan polémica? Lo más reciente es que se filtró un borrador de un fallo de la Corte Suprema que estudia la posibilidad de derogar la ley Roe versus Wade. Al pronunciarse sobre un proyecto de ley del estado de Mississippi que establece que un aborto no puede ser practicado después de las 15 semanas de gestación. ¿Qué pasaría entonces si se anula esta ley? Al tener Estados Unidos un sistema federal, cada estado podrá establecer sus propias leyes. Según el Instituto Guttmacher, 25 de los 50 estados del país procederían a prohibir los abortos de inmediato. Cabe destacar que la Corte Suprema de Estados Unidos ha revertido decisiones en el pasado, pero nunca ha eliminado un derecho constitucional existente y establecido. Gracias, Catherine Rivera. Bien, para analizar el tema me acompaña la doctora Paula Águila Guillén. Ella es abogada, directora del Women's Equality Center. Y el doctor José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, catedrático universitario. Un placer tener a tan distinguidos colombianos, por cierto, aquí en Foro. Doctora Águila Guillén, voy a empezar con usted. Vamos a ver en el tema legal, porque aquí vamos a hablar básicamente del tema legal, aparte del tema moral, del tema religioso, en el tema puramente legal. Si el aborto está contemplado en la Carta, en la Constitución de Estados Unidos, ¿cómo podría eliminarse este derecho entonces? Lo que está pasando en este momento es que la Corte Suprema está decidiendo que un precedente que estableció en donde dice que la privacidad, lo que pasa en la esfera
de lo privado, lo cual incluye un embarazo, no puede recibir intervención del gobierno. Y lo que está haciendo en este momento, en este borrador que se ha filtrado, que además es la primera vez en la historia moderna de la Corte Suprema de Justicia que se filtra un borrador de un fallo, lo que está diciendo es que sí puede intervenir, que ese derecho a la privacidad que se ha protegido durante tanto tiempo no existe. Para el sistema americano esto es muy raro. La Corte Suprema no cambia de precedentes frecuentemente, pero adicionalmente va a abrir una cadena de consecuencias muy grandes al poder cambiar de un precedente, sobre todo que está relacionado con la privacidad. Ya existen, va más allá del aborto, las implicaciones que puede tener. Existen unos casos que van camino a la Corte Suprema que podrían llegar a poner incluso el matrimonio igualitario, la adopción de parejas del mismo sexo, incluso el matrimonio entre personas de diferentes razas. Claro, ese derecho a la privacidad prácticamente está encapsulado en la enmienda 14. Y muy bien, doctor Hernández, vamos a pasar con usted desde el punto de vista legal, insisto, ¿cómo se regula el aborto? O sea, ¿cuál es el criterio, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, para determinar si se penaliza o no? Usted como juez, usted como expresidente de una Corte Constitucional en América Latina. Bueno, ante todo, debo complementar lo dicho por la doctora Paula, en el sentido de manifestar que la filtración que se acaba de producir, que es completamente inadmisible allá en la Corte Suprema de los Estados Unidos, esa filtración también se ha presentado en Colombia. Ya ha habido varios casos, y respecto a la última sentencia que dictó la Corte Constitucional en el mes de febrero de este año, hubo también una filtración, y eso llevó a que comenzaran en las calles algunas personas de una y de otra orientación a manifestarse públicamente, a sacar banderas y a comenzar con gritos frente a la Corte. Y yo creo que las Cortes tienen que ser independientes, de tal manera que no se deben dejar presionar. ¿Cómo se regula ahora el aborto? Sí, el aborto, en el caso colombiano, se regula por una serie de sentencias que ha proferido la Corte Constitucional. Porque en la Constitución no está contemplado el aborto. La Constitución colombiana lo que señala en su artículo 11 es que el derecho a la vida es inviolable. Y la Corte Constitucional, al menos en 3 sentencias anteriores, había sostenido que la consagración del aborto como un delito y la penalización del mismo podía ser puesta en vigencia por parte del Congreso. Es decir, el legislador sí puede, decía la Corte, sí puede penalizar el aborto como un delito y sancionarlo. Después, la Corte Constitucional dio algún giro en el año 2006 y manifestó que sí, que podía penalizarse, pero que había 3 causales de justificación: peligro para la salud o la vida de la madre, el caso de violación o el caso de malformaciones en el feto no viable. Esas decisiones fueron modificadas recientemente por la Corte Constitucional en la sentencia de febrero 22, mediante la cual la Corte manifestó que si el aborto tiene lugar durante las primeras 24 semanas después de la gestación, sencillamente después de la concepción, sencillamente no es delito si tiene lugar en ese tiempo, y lo denomina interrupción voluntaria del embarazo. Continuamos en foro en Estados Unidos. 5 estados, Georgia, Ohio, Mississippi, Luisiana y Kentucky, han aprobado leyes que prohíben el aborto a partir de las 6 semanas de gestación. Alabama lo prohíbe completamente. Continúan con nosotros la doctora Paula Ávila Guillén y el doctor José Gregorio Hernández. Paula, vamos a ver, doctora Águila Guillén. Sí.
Ávila Guillén, ahora sí, si bien es cierto Roe versus Wade garantiza el aborto como un derecho constitucional, que ya lo habíamos hablado, quedan unos vacíos que me gustaría que comentemos. Vamos a ver. En Estados Unidos, primero, ¿puede abortar una menor de edad y qué criterios se aplica en ese caso? Y segundo, le pregunto, ¿hace falta el consentimiento del padre en esta decisión? Mira, yo creo que es importante también hacer una diferencia de cómo está regulado en Estados Unidos versus cómo ha estado regulado en Latinoamérica, en la gran mayoría de países que tienen una regulación. Y en Estados Unidos se considera un tema de privacidad que está consagrado constitucionalmente, mientras que la mayoría de legislaciones en Latinoamérica lo han considerado un problema de derechos humanos, de salud pública, interpretando que la vida se tiene que proteger progresivamente de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y adicionalmente que la vida de la madre y la vida de la persona embarazada también tiene que tener un nivel de protección. Y en el caso, por ejemplo, reciente de Argentina, que legalizó, se veía un problema de salud pública. Entonces, en Estados Unidos, por lo que es un país federal, cada estado ha podido regular de cierta medida o no si menores pueden acceder al aborto, en qué condiciones, si necesitan pedir permisos. Hay estados que, por ejemplo, exigen un número de tiempo, 72 horas para esperar, obligan a veces a la mujer a ver ecografías. Pero los datos más recientes del CDC nos dicen que en realidad la mayoría de mujeres que abortan, estoy hablando más del 60%, son mujeres que ya tuvieron hijos. O sea, son mujeres mayores de edad. La mayoría de las mujeres tienen más de 25 años y la mayoría o sea, 60% ya fueron madres. Estamos hablando de un aborto después de esto. Y adicionalmente que la mayoría de los abortos, casi el 90%, ocurren dentro de las primeras 14 semanas del embarazo. Ya. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a Latinoamérica. Un vistazo. Esta es la situación del aborto en el continente. Vean ustedes, antes de continuar, vamos a presentar, aquí está el mapa. El aborto está despenalizado en todo el continente. Aquí está Estados Unidos, aún, ¿no? Canadá, Colombia, Argentina, México, Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico. Ahora, está prohibido, sin excepción. Miren esto, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, la mayoría de países centroamericanos ahí, República Dominicana y Haití. En el resto de los países se puede practicar el aborto solo si la salud o la vida de la madre está en peligro. Bueno, muy bien. Vamos a ver, doctor, su lectura sobre las leyes del aborto en América Latina. Bueno, me refiero fundamentalmente a la función que cumple el legislador frente a la que cumplen los tribunales, especialmente los tribunales constitucionales, como es el caso de la Corte Constitucional Colombiana. Yo siempre he estado convencido con Montesquieu de que es indispensable en una democracia que haya separación de funciones, equilibrio, frenos y contrapesos. Esto lo manifiesto porque mis discrepancias en el interior de la Corte cuando fui magistrado y ahora posteriormente han sido con alguna tendencia que muestra la Corte Constitucional Colombiana de legislar, es decir, de entrar a sustituir al Congreso, que es el legislador. Y eso es lo que ha venido ocurriendo, porque la Corte Constitucional en las últimas sentencias, tanto en el caso del aborto, como en el de la eutanasia, como en el último fallo apenas de antes de ayer sobre suicidio asistido, la Corte ha sustituido al Congreso de la República y ha expedido prácticamente leyes. ¿A quién le corresponde establecer que hay un delito o no hay un delito en el aborto? Al legislador, y para eso precisamente tiene que hacer una evaluación. Usted preguntaba ahora hace un momento cómo es posible, por qué X número de semanas para poder practicar el aborto sin sanción. Pues eso lo tiene que elaborar, pensar, valorar el legislador, no un tribunal de justicia.
Eso no le corresponde a los jueces. Porque los jueces, los jueces constitucionales lo único que tienen que hacer es comparar una norma con la Constitución. Y si se violó o no se violó la Constitución, eso es lo que tiene que decir, pero no reemplazar al legislador. Muy bien, muy bien. Seguimos analizando el tema del aborto en América Latina. Bien, ahora vamos a preguntarle a la doctora Ávila Guillén. Vamos a hablar del derecho penal y el aborto. En El Salvador, por ejemplo, doctora, el aborto por interrupción voluntaria o emergencia obstétrica está tipificado como homicidio agravado. Vea usted, con penas de 30 a 50 años de cárcel. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país por el famoso caso Manuela, ¿no? Que fue una joven que murió en prisión luego de tener un aborto por un cáncer no diagnosticado a tiempo. ¿Su opinión sobre esto? Pues yo llevo trabajando en El Salvador desde el 2014, cuando descubrimos los casos de más de 17 mujeres que estaban en prisión por emergencias obstétricas. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la criminalización total del aborto no solo criminaliza a las mujeres que deciden abortar, sino que convierte los hospitales en posibles escenas de crimen, en donde una mujer que está en proceso de ya sea una pérdida natural de un embarazo o una emergencia obstétrica que va a pedir ayuda, termina con las esposada a la cama siendo interrogada bajo anestesia. Desde esa época hasta la fecha descubrimos muchísimos casos más, se han liberado a más de 64 mujeres, sin embargo este lunes tuvimos otra condena recientemente. Hasta que no se cambien las leyes no vamos a poder realmente avanzar con una situación tan problemática como que una mujer termine presa por una emergencia obstétrica. Ahora, doctor Hernández, le pregunto, ya nos habló de las 24 semanas, ¿no? Que es difícil determinar para un juez, en su opinión. Sin embargo, le pregunto sobre el Código Penal y el aborto en niñas y adolescentes. ¿Qué se dice sobre tal en el caso específico de América Latina o de Colombia, si se quiere? Bueno, en el caso colombiano, como quiera que el legislador continuó sancionando el aborto como un delito y hasta ahora se ha despenalizado por la Corte durante esas primeras 24 semanas, no se ha hecho distinción entre mujeres mayores y menores. Más aún, hay un antecedente en el año 2006 cuando la Corte previó las 3 causales de justificación: peligro para la vida o la salud de la madre, violación o malformaciones del feto. En esa discusión que se presentó, resultó que una niña de unos 9 o 10 años había sido violentada y ella quería ir a abortar. Hubo objeción de conciencia de parte de la institución médica a la que asistió, pero la Corte Constitucional insistió en que debería practicarse el aborto. Y entonces se puede practicar el aborto respecto a las niñas, pero desde luego, durante las primeras 24 semanas, entonces quedó despenalizado, pero después se tendría que cumplir cualquiera de las causales de justificación a las que he hecho referencia. Muy bien. Y doctora, brevemente, que ya se nos acaba el tiempo en un tema tan amplio como el aborto, lamentablemente, deberíamos estar hablando un poco más, con más tiempo. Pero doctora, muy brevemente, su opinión sobre las 24 semanas. Son 6 meses. Y el aborto en niñas y víctimas de la violencia sexual. Mira, yo creo que hay que acordarnos que tanto el legislador o el juez tiene muchas funciones, pero 2 que creo resaltar acá muy importantes. Una es proteger los derechos y la otra es evaluar la eficacia de las leyes. Y lo que se había visto es que lo que estaba sucediendo con la mayoría de países que tienen restricciones es que las mujeres igual abortábamos. Y lo que estaba creando era un sistema de división de clases. Aquellas que tenían recursos podían abortar de una manera segura. Las que no tenían posibilidades de ir a la cárcel o tenían abortos inseguros en los que terminaban muriéndose. Entonces, lo que hace una legislación amplia es permitir nivelar el piso para que todas las mujeres tengamos derechos y el aborto no se vuelva un privilegio. En los países
en donde existe una legislación amplia, las mujeres abortan en la gran mayoría de los casos, que es por ejemplo en Estados Unidos, dentro de las primeras 14 semanas de embarazos. Y los casos que llegan mucho más adelante son casos de niñas que tienen abusos, de mujeres en situaciones muy complicadas donde no pueden escapar, incluso situaciones de violencia doméstica, los casos y las historias. Entonces creo que lo que busca en este momento es la legislación amplia, es permitir que la mayoría de las mujeres puedan abortar y no se vuelva un privilegio de pocas. El aborto causa un fuerte impacto psicológico en la mujer y en las familias que lo enfrentan. En América Latina, según el Instituto Guttmacher, entre 2010 y 2020, es decir, en solo 10 años ocurrieron unos 8,5 millones de abortos inducidos. Pero para hablar del tema me acompaña la psicóloga clínica, la doctora Cristina Balinotti. Doctora, un placer que esté con nosotros. Es usted muy amable. ¿Cuál es el impacto psicológico inmediato y a largo plazo del aborto en la mujer, doctora? Tanto el aborto inducido, voluntario como involuntario, existe lo que se llama un síndrome post-aborto, y este síndrome post-aborto lleva a desarrollo de síntomas depresivos y síntomas ansiosos. La mujer siente llanto, ganas de llorar frecuentemente, pena, tristeza. En la parte ansiosa hay mucha rabia, hay mucha angustia, por supuesto ansiedad, vergüenza, autorrechazo, pérdida de autoestima, falta en muchos casos de autoperdón. Ahora, todo esto va a depender, para que sea algo muy profundo o que sea algo menos importante, como lo sienta la mujer, de los problemas emocionales que tenga, de los antecedentes psiquiátricos, del apoyo social o cultural, de las creencias religiosas y, por supuesto, de la edad. Ahora, doctora, el aborto no solamente afecta a la mujer, también al hombre. ¿Qué tipo de impacto causa en el hombre, en la familia en sí? Bueno, con la maternalización del hombre en los últimos tiempos, sin duda, los síntomas en el hombre lo llevan en muchos casos a depresiones subclínicas, a sentirse también mal, a estar triste, ¿verdad? Porque siente una responsabilidad sobre ese niño. Ahora, ¿cuál es la importancia, en su opinión, de la educación sexual temprana sobre el tema del aborto? Es muy importante hablar con nuestras niñas y explicarle que existen métodos anticonceptivos y que pueden evitar llegar a una situación en donde no es bueno ni físicamente ni psicológicamente, y eso tenemos que decirle a nuestras niñas. Hay un duelo fisiológico, un cambio hormonal que lleva a impactar justamente el área psicológica de la mujer. De modo que debemos informarnos y formarnos como padres en este tema tan crucial para la mujer y la sociedad. Doctora Cristina Balinotti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Foro de La Voz de América. Muy amable. Y bien, llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.